Vamos a volver a hacer esto de las charlas del sur, hoy con un amigo de la casa, académico, escritor, investigador, sociólogo de la Universidad de La Plata. Nos acompaña hoy eh, el licenciado Walter Formento. Walter es un luchador de las causas justas, es un estudioso de geopolítica global y nos va a tratar de enseñar, de ayudar a entender mejor qué pasa en el mundo hoy, qué pasa en Estados Unidos y bueno, lo vamos a compartir con todos ustedes. Walter, buen día. Buen día. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Tratando de entender esto que un socialista triunfa en Nueva York, que vendría a ser así entre comillas la capital del mundo, que Trump tiene varios cachetazos electorales hace unos días en intendencias, en gobernaciones. Em, ¿Cómo suena? Esto es lo que hace tiempo nos venías contando que hacia el interior de Estados Unidos está ocurriendo una guerra civil. Esto también forma parte de ello. Exactamente. Me parece que es eh, la primera expresión concreta y clara de por dónde va a ir todo este proceso de crisis en las alturas y fractura y enfrentamiento entre las dos grandes líneas de oligarquía financiera y comandanes del Partido Demócrata, la línea Sanders y Osorio Cortés, para que aquellos que tienen referencia de más largo tiempo, este, Mandani está en ese esquema histórico, la línea del Partido Demócrata que recupera los viejos lineamientos revolucionarios del Partido Demócrata frente al Partido Republicano, y Comandaníes regresa de alguna manera eh, la necesidad desde el pueblo norteamericano de poder tener una opción popular. Claro que estamos hablando de un ejemplo que es el distrito de New York. Estamos hablando del estado de New York. Es decir, esto es representativo, pero hay que ver y esperar cuán representativo va a ser de la totalidad de lo que sucede en los estados que conforman los Estados Unidos. No es que va a haber un contagio inmediato y directo, solamente es la expresión del subsuelo de los Estados Unidos sublevados. Vamos a ver cuán sublevados y en qué orden eso va a suceder. Esta es ¿Los la primera neoyorquinos expresión. estarían metiendo las patas en la fuente? Exactamente. Has interpretado exactamente las palabras que estaba diciendo. El partido demócrata en su conjunto tiene un desafío que es interpretar este resultado donde el pueblo neoyorquino se ha hecho presente, y el desafío del pueblo norteamericano en general es o entenderlo de manera coyuntural y ocasional y por lo tanto no darle la lectura estructural y estratégica que tiene, porque está en un marco internacional de crisis del capitalismo financiero global que venimos trabajando tanto. Puede interpretarlo como una cuestión coyuntural y ocasional, como decíamos, o como que la sociedad necesita un cambio hacia un capitalismo más social, con mayor presencia del Estado, y ese capitalismo social donde lo social tiene que tener un lugar más destacado que lo que tiene que ver con la ganancia financiera. Ese es el primer gran mensaje que tenemos que pasar en limpio a partir de este resultado electoral. Este, y New York puede llegar a ser el gran faro que emite las primeras señales. Ahí sucedió. Seguramente en San Francisco se deben estar debatiendo cosas muy similares. Me parece que esto es
tiene que ver con Estados Unidos en general, pero hay que ver, digamos, cuán coyuntural o cuán estructural es esto que tenemos y observamos en New York. Y lo vamos a saber en los próximos 30, 40 días. Seguramente vamos a poder hacer otra entrevista y trabajar estos temas. Ni- Em, Sin eh, ninguna duda, una de las lecturas que hay que hacer es que el estado de New York, el pueblo del estado de New York, diverso, heterogéneo, multiétnico, pluriversal, si vos querés, porque son oriundos de todos lados, es decir, todo aquello que desplazó el capital financiero global está en New York, una parte representativa está en New York. Y por lo tanto, también el Partido Demócrata está siendo interpelado porque acá lo que tenemos la expresión no es de que emergieron los dirigentes políticos de la vieja oligarquía, sino que lo que está emergiendo es el viejo Partido Demócrata, que tenía que ver más con lo nacional y popular, es decir, al estilo de Roosevelt, del Roosevelt del 33 al 45, que dio Walter, paso y origen al peronismo en Argentina. claro, Walter, además de esta problemática hacia el interior de Estados Unidos, el Imperio del Norte está teniendo serias dificultades para lograr mantener procesos hegemónicos a pesar de que tiene muchas bases militares en el mundo, en diversos lugares del mundo. Digamos que el multipolarismo lo va corroyendo por diversos lugares, ¿no? Sí, bueno, ya no tiene hegemonía. El capital financiero global ah, sufre ya hace un tiempo una crisis estructural de hegemonía. Por lo tanto, cuando no se puede ser hegemónico, es decir, conducir por, por convencimiento, por inclusión social, por inclusión cultural, necesita recurrir a la dominación, es decir, eh, imponerse por la fuerza. Y cuando Río de uno se Janeiro impone es por un la fuerza, ejemplo. ¿eh? Río de Janeiro es un ejemplo. Río de Janeiro es un ejemplo, pero particularmente lo de New York es el más grande ejemplo. Ninguna duda, esto ya también había sucedido en Los Ángeles, te acordarás, hace poco, y seguramente Boston en breve va a dar alguna señal, digamos, estoy hablando de los grandes centros financieros y cities financieras de Estados Unidos. New York, San Francisco, Boston, hay cuatro grandes. Y después esto va a tomar forma y va a abarcar a todos los estados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese camino estamos. Eh, Hay un general en este país que decía que la política es la política internacional. Esto que pasa en Exacto. el norte, ¿cómo nos influye? Porque acá también pasan cosas, siempre reitero algo que por ahí puede parecerte vulgar para tu nivel de análisis, pero hemos perdido un turno con Milei. ¿Y cómo seguimos? Bullrich, senadora, siempre has hablado de los vínculos globales de Bullrich. Bueno, Bullrich expresa al partido, la línea dura del Partido Republicano. La línea dura del Partido Republicano es la que expresan los Bush, es decir, Texas y Florida, el Comando Sur. Ninguna duda, esta situación que sucede en Estados Unidos tiende a absorber todas las capacidades que antes se manifestaban como proyección de poder hacia afuera de Estados Unidos, con centro de gravedad en New York, San Francisco, las líneas demócratas globalistas, o con centro en Texas, Florida, a las líneas continentalistas norteamericanas, que son el gran respaldo que tiene Patricia Bullrich y que expresa al Comando Sur y a todos esos sectores. Por lo tanto, esto también tiene que ver con un aviso para todos aquellos que tienen terminales dentro de Estados Unidos. Porque esto que aparece como la crisis de New York y en el Partido Demócrata, habla de la crisis de los partidos políticos al interior de Estados Unidos y de los dos partidos políticos. Claro, el primero que lo expresa es el Partido Demócrata, porque ninguna duda, las grandes mayorías nacionales y populares e industriales, es decir, los sindicatos,
las FLCIO, tienen un componente demócrata muy fuerte que se ha ido radicalizando y que hoy, en vez de estar conducido por la línea Obama, está conducido por la línea de el actual gobernador de New York, que pasaría a ser como el gran referente de los sindicatos en Estados Unidos y de los pueblos demócratas dentro de Estados Unidos, digamos, que tienen referencia en el Partido Demócrata. Por lo tanto, vamos a tener un ascenso de las luchas de los sindicatos del Partido Demócrata y que va a movilizar a toda esa sociedad, tal cual como vimos hacia fines de los 60. Porque a fines de los 60 vivimos un proceso muy particular. A mí me tocó estudiarlo. Como sabrás, no podía estar en ese momento en Estados Unidos porque aún no había nacido, pero estamos viendo otro ciclo histórico que que se emparenta con el ciclo histórico que ya venimos viendo en el Asia-Pacífico, es decir, con China, con India, todo que llamamos la multipolaridad. A mí me parece que Sohan no va a estar lejos de tener una línea de diálogo con la multipolaridad, pero es Eh, solamente una hipótesis. Está bien. Habrá que verlo en el andar al hombre. Claro, claro. Eh, Ahora, cuando me vinculás a Bullrich con estos sectores de Estados Unidos, Los que republicanos duros, los los republicanos retrógrados. duros, parece que vamos a seguir perdiendo turnos en nuestro No, país. no, no. Bueno, este, de hecho, el gobierno de Milei expresa el poder por un lado, que tiene los globalistas con Sturzenegger Caputo y por otro lado, el poder de los continentalistas de Texas, Florida, con Bullrich. Esta interna que se profundiza en Estados Unidos se va a expresar dentro de Argentina y de toda Latinoamérica. Claro, no es lo mismo Brasil con un gobierno nacional y popular que en Argentina con un gobierno donde las dos fracciones de la oligarquía financiera norteamericana que se enfrentan en Estados Unidos tienen un lugar cualitativo y estructural en el gobierno y en el componente del partido de Milei. Por lo tanto, esa interna en Estados Unidos se va a expresar fuertemente en Argentina. Citás la interna que se vive en Estados Unidos trasladada a nuestro país. Vemos que el JP Morgan vino, la JP Morgan, Sí, viene y sí. se constituye casi. Yo creo que no ha habido un avance colonial tan brutal como ese en la historia. Ni Braden fue así. No, en ese tiempo no era necesario ser tan agresivo. La diferencia no es cualitativa, es de grado de violencia. Como hoy están en declive, porque ninguna duda la multipolaridad es el actor en ascenso, y por lo tanto la unipolaridad financiera con centro en Estados Unidos, New York, está en declive, más la derrota de los globalistas unipolares en Ucrania frente a Rusia y la multipolaridad, hace que no tengan tiempo. Por lo tanto, la agresividad y la violencia es una expresión de que no solamente están en declive, tienen grados de debilidad creciente, sino que además no tienen tiempo porque los tiempos históricos ya no los marcan ellos, sino lo marca la multipolaridad. Con lo cual estamos hasta a tiro de gomera de procesos violentos, porque también esa violencia nos puede arrastrar a los que vivimos acá en el sur. No, en un primer momento esa violencia en Estados Unidos va a debilitar la posibilidad de proyectar poder de las dos fracciones oligárquicas financieras norteamericanas, la globalista y la continentalista. Por lo tanto, va a permitir que un proyecto nacional y popular con capacidad de movilización y lucha en las calles, pero además con propuesta estratégica, que la tiene en la historia de la Argentina, se haga presente de manera masiva y decisiva, no en lo inmediato, pero seguramente iremos viendo cómo se hace presente. Sos optimista al respecto de las causas nacionales y populares. Incluso por obligación, porque Mandani simboliza el regreso a la militancia política del territorio social. Porque ¿qué expresa Mandani sino el regreso de la movilización popular, de la militancia social, territorial,
Porque acá están los sindicatos demócratas, están los barrios, digamos, cruzados por los demócratas. Claro, es el regreso de los demócratas nacionales y populares, es decir, federales y populares en Estados Unidos. Nosotros le llamamos nacional y popular, ellos tienen otra forma de expresarlo. Ahora, es casi brutal como mensaje al mundo la aparición de Mamdani. Está bien, hay que verlo en su gestión, pero Sí, bueno, ya jugado a esta altura, inmigrante, casi de color por su madre india, y lo cultural. correcto. ¿Entendés? Este es lo que está sucediendo en Estados Unidos, primero que mete a los grandes actores del poder económico financiero y sus expresiones militares en la lucha hacia adentro. Por lo tanto, no tiene la misma fortaleza de proyectar poder hacia afuera. Claro, todo esto que tiene que ver con la derrota de la OTAN y los globalistas en Ucrania. Esto ninguna duda, dio grado de libertad al interior de Estados Unidos para que la OTAN, que normalmente está comandada por la oligarquía financiera que controla el Partido Demócrata, se debilitó esa fracción y lo que emerge es la línea más nacional y popular al interior de Estados Unidos. Ahora vamos a ver cómo se despliega. Esto en los 60 se llamaban los Panteras Negras, toda esa línea de revolución o de reformismo radical que existió en Estados Unidos en toda la crisis que va de 1966, digamos, en la posguerra de Vietnam, hasta el 73, 74, 75. Bueno, eso se expresó. Acá se va a expresar, porque hay grado de libertad, ninguna duda. ¿Qué va a suceder? Lula va a profundizar. ¿Qué es lo otro que se va a debilitar? Es la idea de que se puede invadir Venezuela y Colombia, la Colombia de Petro y la Colombia de Maduro, esto lo debilita, ninguna duda. La multipolaridad tiene todas las posibilidades de fortalecer su capacidad, su iniciativa, su despliegue, su desarrollo, sus apoyos. Esto lo que abre, nos permite leer todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, que no es algo coyuntural, ¿no? Es una coyuntura electoral que expresa un hecho estructural. No es, Ahora, no es coyuntural. esta situación estructural que tan claramente nos definís, por ahí no, no tiene una implicancia así en línea recta y directa con América del Sur. Me estoy refiriendo a Bolivia, me estoy refiriendo a Perú, me estoy refiriendo a una serie de situaciones que, está bien, tenemos a Lula. Incluí en esto primero a Argentina, ¿no? No, bueno, pero acá se debilitan todos los apoyos para la derecha en Argentina, tanto para Milei como para Bullrich, como para los sectores que estaban detrás de Macri. Lo que se fortalece son todos los proyectos nacionales y populares de carácter suramericano, latinoamericano, multipolar, porque ninguna duda, vos decís, esto que vimos en Estados Unidos es coyuntural, es un hecho aislado que sucedió y no va a suceder más. No, es un hecho estructural. Habla de un proceso de declive estructural, con confrontación duras y que van a ser permanentes en el tiempo. Por lo tanto, los grados de libertad para la multipolaridad y para los proyectos nacionales y populares en toda Latinoamérica y el Caribe, se crean condiciones positivas, favorables, para mediano y largo plazo, no para la coyuntura de la crisis en Estados Unidos. Esto no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural. Y esa es la lectura más importante que hay que hacer. Cuando analizás lo estructural por encima de lo coyuntural, viste que los mortales, o en mi caso yo soy muy ansioso, y entendemos que por ahí los procesos sociales nos superan en muchos años en la vida humana o de un mortal. Pero, la pregunta que rápidamente se me viene es que es muy difícil y ha sido históricamente difícil, y si ves alguna, vislumbrás alguna posibilidad,
de esto de la Unión Latinoamericana, de la Patria Grande, de, del UNASUR, de todas esas cosas que alguna vez por cuestiones arancelarias, porque Boric lo saludó mal a Milei, etcétera, siempre nos encontramos alguna forma para no cuajar. Bueno, lo que tenemos acá es un hecho estructural que había un proceso cualitativo de revolucionario al interior de Estados Unidos. ¿No es cierto? Digo, Revolucionario, es la expresión de ese. No está presente el actor revolucionario, pero acá hay un proceso de crisis estructural profunda al interior de Estados Unidos, que tiene que ver con la derrota de los globalistas en Ucrania, tiene que ver con con esta oportunidad que tienen los continentalistas republicanos de disputar Estados Unidos de manera estructural para ver una lucha que no va a llevar 6 meses, sino que va a llevar años para adelante. Vos me decís, ¿cuándo nació esto que estamos describiendo acá? Con la caída de las Torres Gemelas en el 2001 claro, y la caída de los fondos financieros de inversión del 2007-2008, algo que ya vimos con vos. sí, 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 Bueno, eso hoy toma forma de puja política abierta callejera. Y eso es la lucha, es decir, la lucha que era de palacio entre oligarquías se vuelve lucha, digamos, federal y popular en las calles. Eso es el formato que va a tomar en el corto plazo. Es decir, ¿por qué? Porque las oligarquías van a tratar de salir a disciplinar al pueblo norteamericano. Y en ese tratar de disciplinar, ninguna duda, este pueblo norteamericano que tiene historia, porque esto mismo ya lo hizo en los 60, luego de Vietnam, luego de Corea, de la guerra de Corea y de Vietnam, bueno, lo va a volver a hacer, porque además emerge un liderazgo. Y el liderazgo no tiene, no es, digamos, de características anglosajonas, porque el, el que gana en New York, por lo tanto, esto está legitimando a toda la población afroamericana, indoamericana, latinoamericana que vive, es decir, toda esa población que fue atraída al gran centro financiero global de la mano de la explotación que quería hacer el gran capital financiero en Estados Unidos, trayendo mano de obra barata para bajar los salarios de los trabajadores norteamericanos, afroamericanos y blancos y afroamericanos, porque ahí no distingue, explota a todos. Y esto es lo que se complejiza, eso es lo que expresa Sohani y eso es lo que se va a expresar en las calles. Por eso, ninguna duda, como hay que cuidarse, porque Estados Unidos, la oligarquía norteamericana históricamente ha resuelto esto con los magnicidios, con los magnicidios de Kennedy, de los Kennedy en los 60, digamos. Entonces, pero en ese camino me parece que lo que pasa que en los 60 había una fracción de oligarquía financiera con centro en Estados Unidos que relevaba y subordinaba a la anterior fracción de oligarquía financiera, y hoy estamos enfrente que a la oligarquía financiera, quien viene a sepultarla, la está sepultando y la está sobrepasando en el liderazgo y ya es el tren de la economía mundial, es la multipolaridad. No es una interna norteamericana, es mundial. es global. Es mundial, es multipolar, si A- querés. Ahora, cuando ocurren estos cambios de hegemonía o los procesos contrahegemónicos se instalan, em, por ahí el que está en declive, y acá lo acabas de definir claramente cuál es el sector, por ahí perdido por perdido me pongo violento y entro a tirar tiro para todos lados. Es exactamente lo que acabo de describir. Eso es lo que va a hacer y ya lo hizo en los 60, cuando se dio la anterior coyuntura, digamos, la anterior momento de crisis estructural. Acordate que en los 60 hicieron el magnicidio de Kennedy, Robert Luther Kennedy, King, Martin Luther King, el presidente Kennedy y su hermano Robert Rob, Kennedy. Entonces,
Ya hay antecedentes de cómo va a actuar el régimen oligárquico en Estados Unidos. El tema es que hoy tenemos que el pueblo está en otro momento y, por ejemplo, me parece que el actual referente neoyorquino es un referente de los pueblos de Estados Unidos, porque él es indo, es decir, tiene todas las heterogeneidades en términos este, globales de aquellos que primero fueron embarcados por las grandes transnacionales globales en su diversificación y después fueron incluso muchos llevados a Estados Unidos con Mira, su familia. Bueno, aquí tenemos un liderazgo que expresa no solamente lo social, sino lo multicultural, es decir, lo pluricultural. la diferencia, y vos corregime, que uno observa de los 60 y 70 con esta época que nos ha tocado vivir tan ricas y que por ahí no tenemos la juventud como para mirarlo objetivamente con el paso de los años, es que el mundo es distinto al de los 60. Esta Por es supuesto. brutal. Claro, primero que en los 60 la alternativa a la oligarquía financiera continental norteamericana era la oligarquía financiera global, con centro en New York y en Londres. Hoy, la alternativa a la crisis de las oligarquías financieras en Estados Unidos es la multipolaridad, Claro, con todo lo que donde implica. Estados Unidos, con Sohani, podría ser tranquilamente un polo más de la multipolaridad, porque Qué, tiene esa concepción. qué terrible, qué terrible. Eh, No, no, es hermoso, digamos, en el sentido de cómo es la historia. sí, sí, sí. Bueno, decía un hombre que sabía mucho de esto que el motor de la historia son las luchas de los pueblos. Por supuesto que parte también de una profunda lucha, guerra y enfrentamiento entre oligarquías financieras, que es el primer momento a observar. Eh, ahora, uno sospecha que la oligarquía financiera en declive de alguna forma se va a acomodar en todo esto, ¿no? Bueno, no se puede acomodar mucho por la derrota que sufrió en Ucrania. Correcto, Es decir, está obligada a profundizar la lucha al interior de Estados Unidos y vencer, complicado. porque no puede ser derrotada en Ucrania y en Estados Unidos a la vez. Es decir, pues si no, desaparecería. Me parece, y a la multipolaridad me parece que no le interesa, digamos, meterse a ayudar a resolver una u otra cosa en Estados Unidos. Creo que lo que va a esperar es que se resuelva y lo resuelvan los propios Estados Unidos, se resuelva al interior de Estados Unidos. Claro que esto da grados de libertad a toda a Latinoamérica y al Caribe, a toda la CELAC y a toda la UNASUR, porque las dos fracciones de oligarquía financiera norteamericana se van a meter para adentro y van a generar grados de libertad para los distintos proyectos nacionales, populares, latinoamericanistas. Por lo tanto, por ejemplo, Lula se convierte en un líder aún más importante de lo que era para toda la región. Igual que Venezuela, igual que Petro en Colombia, Perú va a tener grados de libertad para consolidar su puerto de Chancay y todo el proyecto de multipolaridad en Perú. Es decir, esto es lo que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años. Chile que tiene elecciones próximamente, Bueno, y es muy probable que se exprese en, en una buena elección de una alianza que puede ser entre todas las fuerzas progresistas en Chile. Walter, es apasionante todo lo que contás, cada día me interesa más, me seduce más la idea de conocer esto, porque cada vez tienen más valor las palabras de Perón, la política y la política internacional. Y yo quiero que me cierres esto porque los minutos nos condenan. Con la esperanza, no le podemos poner, lamentablemente por mi ansiedad, tiempo ni años a las ideas, pero decime que voy a lograr ver
algo que haga un mundo más justo en nuestro país. Mira, primero decir que el proyecto llamado Peronismo, con Perón a la cabeza, es el proyecto que conduce un, un cuadro estratégico formado en la crisis financiera del 29, que desarrolla todas sus capacidades en los 30 y llega el 17 de octubre del 45 con capacidades de leer la crisis al interior de Estados Unidos propia de la Segunda Guerra Mundial, que es la expresión de la crisis financiera del 29 bajo la forma militar, y puede conducir como pudo conducir porque entendía los procesos históricos y además entendía de conducción. En ese momento nos encontramos hoy, ante la necesidad y la posibilidad de que se emerja, que digamos que se haga presente en la Argentina, como ya está presente en Brasil con Lula, o en Venezuela con Maduro, o en Colombia con Petro. El Esto emergente me falta. ¿eh? El emergente me falta. Claro, bueno, eso va a brotar desde el campo nacional y popular, no va a brotar de otro lado. Ahora, saber quién va a ser, porque este es un momento muy importante porque Argentina incluso tiene un conjunto de liderazgos muy importantes ya consolidados y otros emergentes que ya están muy maduros para, digamos, acompañar o ser relevos. Vienen gobernando. Por lo tanto, pero en general creo que al movimiento nacional y popular le sobran liderazgos para estas patriadas porque ya la vivimos con Irigoyen y ya la vivimos con Perón. Estaremos en presencia del tercer movimiento histórico. Y nosotros vamos a estar ahí para hablar de él, digamos, no solamente marchar. Walter, siempre es un gusto escucharte. Infinitas gracias por la generosidad de tu tiempo y la generosidad de tus conocimientos. Y se nos está yendo el año y vamos a hacer público, lo voy a hacer público mi compromiso. El año que viene Walter va a venir a Mendoza. 6 años, seis Un años. abrazo grande y Ah, saludos a allá la estaremos. familia. Igualmente, Gustavo, un gran abrazo para vos y para toda la familia. Chau, chau.